Bueno, Lucas, Pablo, Estefano, Marco, Ignacio, Marcos, Ignacio Maidana, Mateo Sotelo. Muy bien. Bueno, seguimos, chicos. Tenemos que agarrar más confianza en esto. A ver, Luquita, decime el D. ¿Lo tenés, Lucas? Sí, sí, lo estoy buscando. No lo tienen impreso, por lo visto, los archivos, como yo recomiendo siempre. No, todo en el celular. El 7D, Sí, ahí lo digo. para hoy. Ay, está aquí, toqué una cosa y no lo puedo cambiar. Ahí está. 2xy menos y a la 4 más 3. Esa es la primera componente. Y la segunda componente es x al cuadrado menos 4xy. Ahí, así. Sí, Bueno, ¿cómo arrancamos? A esto lo llamamos P, a esto lo llamamos Q. ¿Cómo saber si ese campo es el gradiente? Bueno, ¿cómo arrancas, Lucas, entonces? haciendo la derivada en y de p. La derivada de P con respecto a I. ¿Qué cuánto te da? 2x menos Ujú. 4y. 2x. No, más 0. Ah, no, tenés razón. 4y al cubo. Menos 4i al cubo. Estamos derivando respecto de I. Y la derivada de P, perdón, de Q con respecto a X, 2x menos 4y. 2x menos 4i. ¿Son iguales? No. No, Entonces, no existe esa función. No existe una función. Perdón, acá no lleva vector arriba. No existe esta función. Tal que el gradiente de esta función sea el campo vectorial. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, nada. Si no existe, no existe. No existe la función potencial. ¿Estamos? Bueno. Nacho Maidana, vamos a hacer la E. Bueno, profe. La primer componente es I por E a la XY. Y la segunda componente es X por E a la XY más 1. Bueno, no te tocó fácil, pero bueno. Esto es P, esto es Q. Primero, derivamos P con respecto a X. ¿Cómo te queda la derivada de P con respecto a X? A ver cómo andamos. ¿No sería ahí? Sí, sí. Perdón. La verdad que estoy un poco desconcentrado. ¿Cómo nos queda la derivada de P con respecto de I? Fíjense que I aparece en el primer término, o sea, en el primer factor y en el segundo. I está multiplicando.
Entonces tenemos que derivar como multiplicación. Entonces, la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, e a la xy, por x, porque tenemos que derivar el exponente también. ¿Está? Y la derivada de q con respecto a x, fíjense que, bueno, ahora tenemos una multiplicación con respecto a x. Es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto a x, me queda e a la xy por y. Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que existe la función potencial. Que es el gradiente, tal que el gradiente de esta función es el campo vectorial. Bueno, vamos a ver, porque me parece que acá se nos va a complicar un poquito. ¿Puedo dar vuelta a la hoja, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, el campo vectorial era y por e a la xy, x por e a la xy menos 1. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? A la función vectorial, ¿acá era y o era? No, está bien esto. ¿Cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar como la integral de esta función con respecto a la variable x. ¿Cómo vamos a hacer para integrar esa función, chicos? El y lo podemos sacar afuera, porque no es función de x. Me queda e a la xy. Tenemos que recordar un poquito el año pasado. Acá vamos a tener que hacer una sustitución. Y a xy lo vamos a llamar u. Entonces el diferencial de u es esto derivado con respecto a x. Y eso me queda y diferencial de x. El diferencial de u es y diferencial de x. Entonces, esa integral va a ser y por e elevado a la u. Y en vez de diferencial de x, ¿qué vamos a escribir? Diferencial de u sobre y. Fíjense que esta y esta y se me van. La integral de e a la u es e a la u. O sea que la función va a ser e a la xy. Y no me olvido ahora de la g de y. ¿Estamos? ¿Cómo sigue? Esta función que encontré la vamos a derivar con respecto a y. ¿Cómo me queda eso derivado respecto a y? E a la xy por x. Más una g' de y. Y esto lo igualamos a q. ¿Quién era q? X por e a la xy menos 1. ¿Qué quiere decir? Que g' de y es igual a menos 1. O sea, g de y es igual a menos y. Más una constante. ¿Cómo es entonces la f de xy? Cuyo gradiente es el campo vectorial. X. No. E a la xy menos y más una constante.
¿Estamos? Sí. Sí, ¿Se perdieron un poquito ahí en la integral, en el cambio de variable o no? ¿No? Bueno, la que sigue es la F. Sí. Bueno. Dale, dígamelo. Mateo Sotelo, dale, dímela. y coseno de x, Bueno, vamos a hacer otra. La que sigue. no hay Es otra. la última esa. ¿Ah, esa es la última? Bueno. Entonces, esta acá está fuera de libreto. ¿Mm? Esperen, ya se la estoy armando. Va. La hacen ustedes, ¿eh? Y después la corregimos en 5 minutos. Dale. No, Bueno. Dale.
¿Corregimos, chicos, o falta un poquito? ¿Hasta ahí? ¿Concluimos? Sí, sí. ¿Las derivadas son iguales? ¿Mm? Bueno, Sí, sí. ¿cómo encontramos esa función? ¿Cómo se llamaba esa función f? Potencial. Potencial. Marco, y entonces el campo conservativo, ¿cómo decimos que es? El campo vectorial, ¿cómo decimos que es? Conservativo. Conservativo. Eh. Bueno. ¿Qué hacemos? Integramos la primera componente con respecto a la variable x. ¿Esto que nos dio? X al cuadrado más y cuadrado x al cuadrado menos 6xy más 3x más una función de y. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? Profe, ¿no es sobre 2? X cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Perfecto. Ahora, esa función que encontramos la vamos a derivar con respecto a y. ¿Cómo me queda si la derivamos con respecto a y? Bueno, la derivada de x cuadrado sobre 2 me da 0. Esto me da 2y por x cuadrado sobre 2. O sea que me queda 2y cuadrado... No. Eso derivado con respecto a y nos queda y por x cuadrado. Y por x cuadrado. Menos 6x más 3. ¿Voy bien? ¿O estoy diciendo cualquiera? No. Sí, sí, No, está está bien, bien claro. hasta ahí. A ver. Derivo con respecto a y. Más 6x más la g' de y. Y esto lo igualamos a q. Que q es x cuadrado y menos 6x más 1 más 2y. Va. Esto y esto los tenemos en ambos lados, o sea que se nos va. El menos 6y y el menos 6y se nos va. O sea que, ¿qué nos queda? Que la g' de y, ¿a qué es igual? A 1 más 2y. Entonces, si esa es la g', vamos a ver si la podemos hacer. ¿Cuál es la g de y? La g de y es la integral de 1 más 2y. ¿Cómo me queda la integral de 1 más 2y? Y Y más y cuadrado. Y más y cuadrado. Más, ahora sí le agregamos la constante. ¿Mm? Entonces, la f de xy, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a esa función que salió de la integración. Más la g de y, pero la g de y es lo que averiguamos recién. Y más y cuadrado más c. ¿Estamos? Esa es la función potencial, donde el campo vectorial es el gradiente de esa función potencial. ¿Eso qué quiere decir? La primera componente, o sea, lo que llamamos P, es la derivada según X, y lo que llamamos Q es la derivada según Y. ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí, sí, profe. vamos a hacer el último para que... Y después pasamos al próximo tema, para que no quede ahí que no, como que no lo queremos hacer. Me dice, es X por el coseno de Y. ¿Así era? Y por coseno de x. Y por coseno de X. Gracias. ¿Y la segunda componente? 2 más y más seno de x. 2 más Y más seno de X. Bueno.
Acá nos tenemos que acordar un poquito que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, y cuando integramos es al revés. Esto es P, esto es lo que le decía recién, que la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Y cuando integro es al revés. La derivada del coseno es el seno y la derivada del seno es el menos coseno. Bueno, ¿cómo nos queda la derivada de P con respecto a la variable I? Bueno, ¿qué nos queda? Coseno de X. Y la derivada de Q respecto a la variable X, bueno, esto es 0, la derivada del seno es el coseno. Entonces, existe esa función potencial. Existe la f de xy. Tal que el gradiente de f de xy es el campo vectorial. ¿Cómo la encontramos? Integramos la primera componente con respecto a la variable x. Y acá ya me da. ¿Cómo es la derivada de esto con respecto a x? Bueno, y es una constante, o sea que tenemos que integrar el coseno. La integral del coseno es el seno. O sea que esto es y seno de x. Más una g de y. ¿Qué hacemos ahora? A esa función que encontramos recién, la derivamos según la variable y. ¿Cómo me queda eso derivado según y? Me queda seno de x más la g' de y. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A q, a la segunda componente. Acá tenemos el seno de x, acá tenemos el seno de x, o sea que la g' de y es igual a 2 más y, o sea que la g de y, ¿a qué es igual? A la integral de 2 más y, con respecto de y, que sería 2y más y cuadrado sobre 2. Entonces, la f de xy es igual a y seno de x, o sea, lo que sale de la integral, más 2y más y cuadrado sobre 2. Más una constante de integración que me faltó ponerla ahí. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Vamos a seguir ahora. El próximo tema que vamos a ver es la integración de campos vectoriales a lo largo de una curva. Integración de campos vectoriales a lo largo de una curva. ¿Qué sería esto? Tenemos que pensar en lo siguiente. Vamos a trabajar en el plano. Este es el eje X, este es el eje Y. Y tenemos un campo vectorial. ¿Cuál era la representación gráfica de un campo vectorial, chicos, en el plano? ¿Qué eran? Diferentes ¿Vectores? vectores. Ya, a cada punto un vector. A cada punto un vector. Ponele que ahí tengo un campo vectorial. ¿Qué tengo ahí? Un campo vectorial. Medio indisciplinado, pero puede ser un campo vectorial. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más tenemos? Tenemos una curva adentro de ese campo vectorial.
¿Qué sería esto? Dentro de ese campo vectorial hay una curva. Y nosotros queremos llevar, o mejor dicho, el campo vectorial va a querer llevar una partícula desde el punto inicial hasta el punto final de la curva. Entonces tenemos un punto inicial y un punto final. Fíjense, chicos, por ejemplo, este vector va a generar algún esfuerzo para trasladar esa partícula desde una posición inicial a una posición final. No porque está fuera. No. No porque está fuera. O sea, ¿quiénes son los que me van a empujar o van a tratar de hacerla retroceder? Y los vectores que están sobre la curva. Los vectores que están sobre la curva van a tratar de empujarla, o van a tratar de hacerla retroceder. Depende cómo sea. ¿Está? Bueno, entonces, hoy vamos a hacer la introducción y la clase que viene queremos calcular el trabajo que realiza el campo vectorial para desplazar la partícula desde la posición final, desde la posición inicial, a la posición final. ¿Qué trabajo realiza ese campo vectorial para estar trasladando la partícula desde la posición inicial a la posición final? Recuerden que en física, ¿con qué letra designaban ustedes al trabajo, chicos? ¿Con la W puede ser o no? Sí. Trabajo. ¿A qué era igual trabajo? A la distancia. ¿Sí? Una fuerza por distancia por el coseno. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Espera. ¿Qué me decías vos? ¿Que estaba bien? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que formaba la fuerza de la distancia. ¿Estamos? Si acá teníamos un objeto y nosotros aplicamos una fuerza en este sentido, y el objeto se mueve en esta dirección, ¿estamos? Entonces acá teníamos un ángulo que habría que ver si es este o el complementario. ¿Estamos? Entonces el trabajo era fuerza por distancia por el coseno, o sea, en realidad esto acá vendría a ser módulo de la fuerza por el módulo de la distancia recorrida sobre el coseno. Pero esto que ustedes tienen acá es lo que denominamos el producto escalar entre la fuerza y la distancia, considerando a la distancia como un vector. El producto escalar. Que esto lo vimos en álgebra al principio del año pasado, o sea que es muy probable que se olvide. Fuerza por distancia por el coseno era el producto escalar entre dos vectores. ¿Estamos? O sea, ahí calculamos el trabajo. Pero en nuestro caso tenemos que, por ejemplo, esta fuerza me va a mover la partícula, va a tratar de tirarla para arriba. Esta fuerza va a tratar de hacerla retroceder. Esta fuerza que tenemos acá, o sea, yo la partícula la tengo que mover a lo largo de la curva verde. Entonces, las que van a estar haciendo trabajo son los vectores que están sobre la curva,
que obviamente hay infinitos vectores que están sobre la curva, porque acá cada punto tiene un vector. Yo dibujé algunos nomás. ¿Se dan cuenta? O sea que, ¿cómo calculamos el trabajo? Y el trabajo vamos a tener que calcular el trabajo que realiza cada uno de esas flechitas que están sobre la curva por el infinitésimo de recorrido que realiza cada flecha, porque cuando realiza un recorrido se le agarra otra flecha. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Mm? O sea, vamos a tener un diferencial de trabajo, que eso va a ser igual a la flecha, al vector, por un diferencial de S. ¿Mm? O si quieren, de C. ¿Qué es diferencial de C? Diferencial de curva. Diferencial de curva. Siendo esto, vamos a ver que es un vector. ¿Mm? El trabajo total, ¿a qué va a ser igual? A la suma infinita de todo eso, que nosotros el año pasado vimos que la suma infinita era la integral. O sea que el trabajo va a ser la integral de este campo de fuerza, de este campo vectorial, por diferencial C. ¿Está más o menos la idea? ¿Más o menos? ¿Puedo dar Sí. vuelta loca? Sí, sí. Bueno, y con esto termino. Bueno, ya no me queda más tiempo prácticamente. Tengo la curva. Acá hay un campo de fuerza que no lo voy a dibujar solamente un vector. Bueno. Un vector. Que me va a representar el campo vectorial. A ese vector lo descomponemos en dos componentes. La primera componente es la componente según X, que ¿quién era? P. Y la segunda componente es la componente según Y, que es Q. ¿Mm? O sea, esto acá es P de XY, Q de XY. Eso va a hacer que la partícula que estaba acá pase a otra posición, que lo vamos a tener acá, y ese cachito es lo que nosotros vamos a llamar diferencial de curva, que también lo vamos a dividir o lo vamos a descomponer en una componente horizontal que lo vamos a llamar diferencial de X y una componente vertical que lo vamos a llamar diferencial de Y. Entonces, el trabajo que dijimos que era la integral de este campo vectorial diferencial de C, producto escalar, esto me va a quedar. ¿Quién es el campo vectorial? El campo vectorial es P de XY, Q de XY, por. ¿Quién es el diferencial de C? Lo descompongo en una componente según X y una componente según Y. ¿Qué dijimos que hacíamos acá? El producto escalar. ¿Cómo se hace el producto escalar? Primero con primero, segundo con segundo. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el trabajo que realiza el campo vectorial para mover una partícula, y es lo que llamamos integrales de líneas de campos vectoriales.
o integrales de un campo vectorial sobre una curva. Aquí es igual P diferencial de X más Q diferencial de Y. Y vamos a ver cómo hacemos para resolver eso. Bueno, espero que algo hayan entendido de esto último. De todos modos, lo repasamos la clase que viene cuando nos veamos. Recuerden que tienen el apunte, chicos, léanlo, estudienlo más que léanlo. Y nos vemos entonces el jueves de la semana que viene. ¿Estamos? Dale, Dale, profe. profe. Vale, Carlos. Bueno, Nos vemos. chao, Hasta luego. Chao, profe.